Y qué alegría de verdad nos da cuando escuchamos sus palabras, sus comentarios de ustedes que desde países tan lejanos a nosotros nos podemos comunicar y podemos compartir estas palabras tan maravillosas de la Gnosis que el maestro Samael Aun Weor nos enseñó y nos enseña y nos entrega en tantas obras que escribió, realmente haciendo derroche de amor, podríamos decir, porque sin tener por qué, ¿verdad? Sin tener una responsabilidad como cualquiera de nosotros, decide ayudarnos, decide entregarnos claves importantes, conocimientos importantes que nos vienen a ayudar a despertar nuestra conciencia. Les pedimos que nos ayuden a compartir nuevamente en los grupos, que nos ayuden a desplazar este video en vivo y si ya está grabado, si no es sábado y nos estás viendo, puedes compartirlo. Es para todas las audiencias, para todas las personas, para todos los niveles. Voy a empezar dando una pequeña introducción a lo que es la palabra gnosis. Yo creo que es necesario porque hoy en día hay muchísima información, muchísimos grupos y canales que de alguna manera quieren entregar un mensaje, quieren llevar algún tipo de conocimiento a la humanidad por estos medios, aprovechando lo barato que es, podríamos decir, la gran oportunidad que tenemos de llevar estos conocimientos al mundo por estos medios. Pues todo lo queremos aprovechar y está bien. Sin embargo, es importante definir claramente que la gnosis es algo diferente, ¿okay? Que la gnosis no es como las otras enseñanzas, y no es por presunción ni nada de eso, sino porque realmente así es. El contenido de las obras gnósticas es muy diferente a cualquier otra obra que tú conozcas por ahí, que tú hayas escuchado o que hayas leído, cualquier video, cualquier comentario, etcétera, sobre la sabiduría. Es muy diferente. Para nosotros la palabra gnosis sabemos que viene del griego, significa sabiduría. Homo gnócete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, se le añaden por ahí. Ahora, esa frase estaba, todavía hay parte de ello, pero antes estaba completa en un templo, en el templo, y lo escribió, le atribuyen esa frase a Tales de Mileto, el pueblo Mileto, por allá en la antigua Grecia, y nos habla de que necesitamos entrar al templo de la sabiduría, y ese templo de la sabiduría está en nosotros mismos. Dicho entonces, de otra forma, la gnosis es la sabiduría que debemos conquistar y está ya dentro de nosotros, en forma de semilla, en forma de esencia. Necesitamos desarrollar esa esencia. Necesitamos cuidar, trabajar con esa semilla para que realmente florezca dentro de nosotros la gnosis verdadera. Porque la gnosis en difusión, en movimiento, es maravilloso, ¿no? Todos nosotros, todos ustedes son partes de esa gnosis en movimiento. Pero lo mejor de todo esto es cuando tú la aterrizas en tu vida, cuando tú haces de cada momento de tu día gnosis. Entonces florece la autognosis, el autoconocimiento. Entonces la persona, cada uno de nosotros, puede llegar a conocerse a sí mismo profundamente, puede llegar a ser sabio de verdad, puede llegar a ser gnóstico. Y eso es lo que buscamos, porque realmente una vida sin sabiduría no es una vida muy maravillosa, y ustedes lo saben. Entonces son 4 pilares: es la ciencia, la filosofía, arte y mística o religión. Ciencia, filosofía, arte y mística, que son, digamos, los 4 pilares. Ya sabemos que el 4 es fundamental. Cada edificio, cada habitación, etcétera, tienen 4 esquinas. Qué importante, porque el número 4 es el fundamento, la base que necesita el número 3, que crea y que organiza a través del 7. Necesita ese fundamento, esa base, ese 4. El hombre y la mujer también son 4. Uno diría, pues son 2, sí, pero es que uno tiene a su ser.
Uno tiene a su Elohim interior y es doble, entonces 2 más 2 son 4, ¿verdad? Si no me fallan las matemáticas. ¿Escucha bien? Hasta Colombia, saludos. Muy bien, entonces vamos a hablar de esos 4 pilares de la sabiduría hermética, de esos 4 pilares de la gnosis, y atenderemos sus preguntas también, obviamente, sus comentarios. Gracias por decirnos de dónde nos siguen, desde dónde siguen estas publicaciones, y pregunten, definitivamente. Cualquier pregunta, como quiera que esté tratando esto desde el punto de vista o desde el ángulo de introducción a la gnosis, cualquier pregunta es bienvenida, ¿no? Ahora les agradeceríamos que las preguntas fueran dirigidas a los 4 pilares, a lo que vamos a hablar. Pero si hay alguna inquietud, pues de cualquier otro tema de la gnosis, pueden inmediatamente escribirla ahí. Muy bien, entonces de esos 4 pilares, que es ciencia, filosofía, arte y mística, vamos a empezar con la ciencia. Porque la gnosis y los gnósticos no estamos asociados con ninguna institución científica oficial de ningún país. Nosotros no estudiamos el átomo en un gran laboratorio, no tenemos máquinas enormes, no somos como la NASA que lanza sondas a otros planetas, etc. Nuestra ciencia es diferente y yo creo que es importante aclarar eso. Nosotros estamos hablando de la ciencia pura del ser. Vamos a ver en qué consiste eso. La ciencia pura es el mismo sendero de la gran obra. Cuando hablamos de la ciencia pura no nos referimos a fórmulas secas, intelectuales, especulativas sobre cualquier fenómeno, ni por capricho siquiera de nuestro ego. Cuando hablamos de la ciencia pura, nos referimos a esa, que es la misma ciencia que guiaba a los antiguos alquimistas medievales en su búsqueda incansable por transformar no solo el plomo en oro, porque lo hacían, claro que sí lo hacían, pero no era esa nada más su finalidad, sino convertir al hombre común en un ser autorrealizado. Sobre esta ciencia maravillosa tenemos algunas notas aquí para compartirles. Hay un libro muy importante que se llama Mutus Liber. Mutus Liber, en ese libro lo puedes tú conseguir en PDF en la actualidad, aunque no lo vas a entender porque no son escritos, son más bien imágenes, algo que se dibujó por los antiguos, pero así transmitían una gran enseñanza. Entonces esta ciencia tiene que ver con un progreso interno, con un descubrimiento interno, una reconstrucción de nuestras facultades, de nuestras, puedes decir, en nuestras virtudes. Es un camino progresivo, es decir, tú vas avanzando en esto progresivamente. No es una iluminación espontánea o no es que de un día para otro tú ya vas a ser un dios. Tampoco, ¿no? Es obvio que según las leyendas, los grandes maestros lograron ir desde abajo, desde el lodo de la tierra hasta convertirse en dioses. Pero no fue de la noche a la mañana. Aunque a veces lo vemos en una película o lo leemos en un libro, caemos en la idea equivocada de pensar que eso se hizo en un corto tiempo, porque la película la vimos en una noche. Pero no es así. Un dios, un maestro, un hombre verdadero no se hacen de la noche a la mañana. Paracelso, aquel médico y filósofo del Renacimiento, veía en la naturaleza un libro abierto, escrito por la mano del Creador, de Dios. Para él la medicina era inseparable de la espiritualidad. Su ciencia pura buscaba no solo sanar cuerpos, sino restaurar el equilibrio del alma, recordándonos que toda enfermedad tiene raíces más hondas que lo físico. Esto lo decía o lo descubrió Aurolis Theophrastus Bombastus von Hohenheim, conocido como Paracelso, quien vivió por allá en los años de 1493 al 1541, y él no separaba la medicina de la filosofía y de la espiritualidad.
Una de sus obras, la famosa De Natura Rerum, afirma: el hombre lleva en sí mismo el cielo y la tierra, y en él viven todas las criaturas. Por tanto, si conoce en sí mismo el cielo y la tierra, conocerá todo lo que está en el cielo y en la tierra. Para Paracelso, por citar a alguno de los grandes maestros, la ciencia pura era y es la capacidad de leer en la naturaleza el lenguaje divino. El médico verdadero, un verdadero maestro de la medicina, debe ser también filósofo y teólogo. No podemos pensar en un maestro de la medicina, en un médico de la naturaleza que no crea en la divinidad o que no esté fundamentado en los principios filosóficos, religiosos, eternos. No puede ser médico ateo, verdaderamente, un médico que realmente cure. Y eso, de eso nos habla Hermes también, ¿no? en alguna de sus obras. Porque sabemos que la enfermedad no solo es física, sino también espiritual. Así que los seres humanos necesitamos sanarnos físicamente, pero también psicológicamente y espiritualmente. Cada enfermedad es como una marca tremenda en lo que es el alma de cada persona. Y esa alma abarca varios niveles. Obviamente estamos hablando de esoterismo, ciencia pura del ser, ciencia que tiene que ver con el desdoblamiento psicológico del ser humano, la trascendencia de la materia, y tenemos nuestros fundamentos muy claros, ¿no? Por eso es que no vamos a lograr jamás estar de acuerdo con puntos de la ciencia oficial, y no es necesario, porque son dos ramas diferentes. Nosotros hablamos de la ciencia pura del ser, que inevitablemente tiene que tener ingredientes de puro esoterismo, de ocultismo innato, y de eso estaremos hablando más. También Pablo de Tarso, para traer otra relación esta noche, nos habla de eso. Él dice en la carta primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 7, dice textualmente: hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual nos predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. En ese pequeño párrafo hay tanto contenido. Nos predestinó antes de los siglos, es decir, antes del origen de nuestra misma esencia, para nuestra gloria. Habla de la gnosis. La esencia ya trae la gnosis muy profunda en su corazón. El problema es que nos hemos acarreado un montón de problemas llamados agregados psicológicos, yoes, diablos, etc., que han apagado la luz de la gnosis, este misterio maravilloso, esta sabiduría divina de la cual nos habla Pablo de Tarso. Podríamos citar a Fulcanelli también y a otros alquimistas de la Edad Media y aún antes, que nos hablan del desarrollo de la ciencia pura. Bueno, nombraremos algunos. Tenemos a Basilio Valentín, que fue gnóstico también, a Georges Ripley, a Jacob Boehme, que fue el filósofo teutónico, que afirma que la verdadera alquimia es el nacimiento de Dios en el alma. Pensemos por un momento en esto, amigos que nos ven y nos escuchan. Necesitamos que Dios esté en nosotros para poder ser felices. Pero no le pongamos una cara a esa palabra de Dios, porque Dios es energía, es esencia, es el fuego del fuego, es la llama de la llama, es lo sublime de lo sublime, el amor de los amores, lo profundo, la esencia del ser humano. Necesitamos que todo eso se encarne en nuestra alma, y ese será el verdadero nacimiento del hombre espiritual, ya no nada más del hombre terrenal, sino del hombre realmente espiritual. Y bueno, si tienen algunas preguntas en su momento las vamos a atender, pero hay muchas obras que nos hablan de la ciencia pura. Esa ciencia pura es la alquimia. Nosotros hemos descubierto, por ejemplo, una imagen muy interesante que no puedo ahorita compartir. Bueno, creo que sí, voy a intentar compartirles aquí pantalla. A ver si son un poquito ustedes pacientes conmigo, porque es una imagen muy importante de la cual quiero hablar un poco. A ver, vamos a ver si lo traemos aquí en este momento. Y mientras tanto ustedes pueden escribir sus preguntas, sus comentarios.
A ver si se ve ahí, muy bien. Y ahorita la quitamos, ¿no? Nada más para mostrarles algo muy interesante. Estamos aquí experimentando hoy con la pantalla grande, pues el teléfono nos limitaba mucho. Pero vamos a ver. Aquí tenemos esta imagen, creo que se ve muy bien en sus aparatos. Con alguno de ustedes que me confirme. Esta imagen es una alegoría de la alquimia y está en Notre Dame. Notre Dame. Ya se va a ver ahí ahorita inmediatamente. Entre tanto, déjenme decirles, ¿qué vemos en esa imagen? Bueno, se ve una mujer, o parecería un hombre, más bien es indescifrable si es hombre o mujer. Por el pelo largo y el estilo del peinado podríamos pensar que es una mujer, ¿verdad? Pero por su semblante serio y varonil podríamos decir que es hombre. Estamos ante la imagen de un Elohim, de un andrógino divino. Está en Notre Dame, ustedes pueden buscarla y si van allá, pues saquen fotos y me las envían. Arriba en su cabeza veamos estas marcas inequívocas de acuario, del agua, pero como un agua radioactiva. Esta agua es el resultado de la transmutación. Cuando una transmutación se realiza, y estamos hablando de ciencia alquimista, de ciencia pura del ser, al llegar a la cabeza ya no es agua, ya no es semen, es una agua radioactiva, podríamos decir, es un agua energética. Entonces nuestra cabeza tiene que llenarse de ese vino de la sabiduría. Nuestra cabeza es como el cáliz que tiene que llenarse de ese vino precioso. Pero también vemos que enfrente exactamente de su cuerpo, y hagan sus comentarios, no sé si se ve bien, espero que sí, yo lo estoy viendo bien, está una escalera. ¿Qué significa esa escalera? Alguien que nos escriba algo. Tienen que saber algo ustedes de la escalera, ¿no? Pueden decir que no saben nada. Yo creo que algo saben, ¿verdad? ¿Qué significa esa escalera? Sí, Javier, ya lo estás viendo, muy bien. Javier Muete, estás viendo la escalera. Hay que subir por esa escalera. Quiere decir que hay que trascender cada momento de nuestra vida, que hay que subir a otro nivel del ser. Quiere decir que hay muchos niveles del ser en nosotros. Y necesitamos de algo que no se puede perder, que no puede estar ausente. Necesitamos de la fuerza luciférica, porque Lucifer es escalera para subir y escalera para bajar. ¿Cómo queremos utilizar nosotros esa fuerza? Esa es la interrogante. Ahorita les pongo la imagen otra vez. También tenemos ahí que en una de sus manos tiene el cetro de poder. Pues obviamente, y ese cetro de poder se le ve en la vara en sí. En la vara en sí se le ven los nudos. Entonces se intuye que son 7, son las 7 iniciaciones, los 7 grados de poder de la divina serpiente. Y en la otra de sus manos tiene un libro. Ese es el libro de la ley. Debemos saber que todos nuestros actos, correctos o incorrectos, buenos o malos, si queremos usar ese término ahora, quedan escritos. Ese es el libro de los registros akáshicos de la naturaleza. Quiere decir que aquel que se mete en este camino de la alquimia, de la ciencia pura del ser, tendrá que ir pagando su karma que está escrito ahí en ese libro. Ese libro está en el mundo astral. Tú puedes entrar a los registros akáshicos de la naturaleza y estudiar tu propio libro. Pero nosotros también podemos estudiar el propio libro de nuestra vida cuando aprendemos a meditar en las escenas pasadas de nuestra vida y descubrimos la esencia de todo eso. Y además, este andrógino, porque dijimos que parece que no es hombre ni mujer, sino los dos, es un andrógino, es un sacerdote de la naturaleza, pues está en ese círculo que nos habla del absoluto solar, del cero absoluto. Y sentado,
o sentada como emperatriz en el trono. Todo esto es muy interesante. Nos habla también de las tres fuerzas primarias de la naturaleza. La túnica sacerdotal que lleva pues nos indica que debemos triunfar sobre los elementos, sobre las fuerzas inferiores y realmente llegar a la autorrealización. Todo lo demás que podamos encontrar ahí sería resultado de la intuición, ¿verdad? Porque también tenemos que desarrollar la intuición para comprender los pormenores de la ciencia pura del ser. No todo es intelecto. Tenemos que aprender también a intuir eso que no está escrito, cómo es su rostro, por qué lo tiene como lo tiene, ¿verdad? ¿Por qué las manos están en esa posición? Parecería que con la mano que tiene el cetro estaría apuntando hacia la zona de los órganos creadores. ¿Por qué? Y a los lados podemos ver que hay sacerdotisas también, como quien dice, adorándole o cantándole himnos o haciéndole ofertorios a ese deva de la naturaleza o ese sacerdote de la naturaleza. Pero desarrollen su intuición, vean la imagen, ya se las quité, pues no quiero ponerle mucho tiempo, pero ahorita la podemos compartir en la página para que ustedes la estudien con la información relevante también y nos digan, nos comenten qué ven ustedes. Yo creo que lo mejor de todos estos medios es que podemos compartir cada uno de nosotros nuestras opiniones sin problema, ¿no? Sin temor de que el otro se enoje o se moleste. Entonces, la ciencia pura del ser es aquella que nos habla de la autorrealización. Cada uno de nosotros puede usar su cuerpo como ese lugar de trabajo, como esa mesa de trabajo, de investigaciones. Cada uno de nosotros puede aprender a transformar su vida, a transformarse a sí mismo. Y esa es la ciencia pura del ser. Obviamente, y de hecho ahí en el link con esa página va a ir también una serie de palabras que son explicadas. Es como un tipo de glosario hermético de la gran obra que si no conocemos todo eso, probablemente nos vamos a confundir con todas las teorías que existen sobre la alquimia y la gnosis en general y no vamos a encontrar el camino. Por eso hay que entender las palabras claves, esas palabras que para los antiguos alquimistas decían mucho, aunque eran muy cortas, eran toda una cátedra. Por ejemplo, si yo les digo solve et coagula, a lo mejor no lo van a entender. Tendríamos que explicar. En los tiempos de la alquimia, de los alquimistas, eso no se explicaba. Y de hecho, ni las palabras se usaban, sino la imagen del Baphomet. Y ellos ya sabían lo que significaba solve et coagula y descifraban en su mente y con su intuición todo lo que tenían que hacer. En la actualidad, el nivel de captación de la humanidad ha caído demasiado y a veces es muy importante y necesario además explicar esas palabras, esos términos. Podríamos decir entonces que en el sentido de la gnosis, la gran obra no es teoría, sino práctica. Y el oro alquímico es la conciencia despierta y liberada. Eso que se llama bodhicitta, porque de ella emanan todos los poderes del universo y la solución a todos los problemas. Cuando esta esencia está activa en los cuerpos solares de quien los ha creado, ese es el oro alquimista, el oro alquímico, la piedra filosofal. Si tú has estado buscando siempre la piedra filosofal, ahí está en ti. ¿Qué tendrías que haber hecho? Buscarte a ti mismo. Deja de buscar afuera la piedra filosofal, no es una piedra, no es una roca, está dentro de ti. Búscate y encuéntrate a ti mismo, corrige tus errores y ahí estaríais haciendo oro alquimista, oro espiritual. Así que lo que Fulcanelli se muestra en piedras góticas y Paracelso como medicina del alma, el maestro Samael Aun Weor lo revela como la revolución de la conciencia, posible solo a través de la práctica de la transmutación, de la muerte del ego o egos y el sacrificio por la humanidad. Entonces la verdadera ciencia pura es
la que reconcilia el cielo con la tierra, lo material con lo sublime, dentro de nosotros mismos, lo que hace del ser humano un Cristo viviente. Podrían decir, ¿pero qué está haciendo? ¿Está relacionando a la ciencia con el Cristo? Estamos hablando de ciencia pura del ser primero, algo espiritual. Estamos hablando del Cristo no como persona, sino como sustancia, como energía crística, trascendida y transmutada. Voy a ver sus comentarios o preguntas que pueden tener. Yo creo que es importante antes de avanzar a otro. Tendría que empezar de abajo para arriba porque si no se me pierden, y les pido disculpas. Vamos a ver. Empezando, estoy viendo aquí en el teléfono con un comentario de Sandra González desde la Ciudad de México. De hecho, aprovecho, si usted está en la Ciudad de México, ya sé que es enorme la Ciudad de México, pero quiere conocer la sabiduría gnóstica en persona, les recomendamos contactar a nuestra hermana misionera gnóstica, Sandra González, quien está ahí presentando un comentario que vamos a leer en este momento. La pueden contactar a ella para clases también. Nos dice: buenas noches, nosotros podemos realizar y liberar en nuestra esencia sin la eliminación de los agregados psicológicos, pues no podríamos autorrealizarnos si los agregados psicológicos no son descubiertos, comprendidos y eliminados, porque la misma realización consiste en eso, en trascender nuestros defectos, ser capaces de eliminarlos. La eliminación de los agregados psicológicos, entonces, es parte del trabajo en la gran obra, es inevitable, no puedes trascender, avanzar, resolver problemas si no se elimina el ego, los yoes, los agregados psicológicos. Excelente pregunta, gracias Sandra. Javier Sirven, dices, y creo que tú eres de España, ¿verdad, Javier? Ahí sí me confirmas. Aprender a conocer la noche oscura del alma. Qué interesante que menciones eso, ¿eh? En la Gnosis, el maestro Samael nos habla de ello como, pues sí, como una noche espiritual. Una noche espiritual. Y son etapas de nuestra vida donde los mismos arcontes de la ley, ¿okay?, nos lanzan hacia abajo, nos sacuden, nos cobran deudas kármicas, cosas que debemos de esta o de vidas anteriores, y nos privan de toda luz, de todo conocimiento, de toda fuerza a veces. Aquel que pueda trascender todo eso puede llegar a entrar en el camino de la iniciación. Lamentablemente la mayor parte de los aspirantes a la iniciación se alejan antes, porque no pueden pasar esas pruebas, si queremos llamarlo de esa manera, esas noches espirituales, y las hay en todo el camino, ¿okay?, desde que inicias hasta que terminas. Bien sabemos de lo que son el camino de Judas, ¿verdad? Y en ese también hay noches espirituales muy profundas en la iniciación de Judas. Ok, vamos a ver. Es curioso que Escalera sale de las partes medias, sí, Javier, exactamente, porque es ahí el laboratorio de Lucifer. Ahora, Lucifer, no sé si a alguno de los que estén conectados ahora les asuste esa palabra, pero simplemente significa el que entrega la luz, el que hace la luz, el que pule la luz. Entonces, si Lucifer es escalera para subir y escalera para bajar, nos estamos refiriendo a la luz que puede resultar de la transmutación sexual. Por eso, la escalera de la imagen que vimos hace un momento, creo que la voy a poner otra vez, parte y está precisamente en medio, ahí lo estamos viendo, en medio del personaje aquí. Y va precisamente desde abajo hasta arriba, desde los pies, desde Piscis hasta el cuello. Qué interesante, hasta la glándula timo. Eso ya nos dice de hecho demasiado, ¿no? Entonces, gracias por ese comentario, muy importante. Y créanme que esa escalera nos habla de ese simbolismo, de que hay que bajar para poder subir, de que hay que estudiarnos a nosotros mismos, profundizar en nosotros mismos, eliminando agregados psicológicos para ser
exaltados. ¿O qué estoy diciendo? Mejor para decir claramente, para que nuestro ser sea exaltado. Porque el ego y la personalidad, lo que somos actualmente, no merece exaltación alguna, no merece pago alguno. Quien merece todos los honores, toda la exaltación posible, toda la veneración y respeto, es nuestro Cristo interior, nuestro íntimo, nuestro Dios interior. Bueno, saludos hasta Querétaro, ¿cómo no? Querétaro, México, también ahí tenemos contactos muy importantes en Querétaro, si quieren clases de Gnosis. Gracias, Raúl Soto. Muy bien. ¿Cómo comunicarme con mi alma? Preguntas Luis Cabrera. ¿Cómo comunicarme con mi alma? Saludos hasta Colombia, España. Gracias por participar. Pues sí, vamos a hablar de eso. Y pensaba hablar de los 4 pilares, pero creo que me voy a detener en la ciencia hoy porque hay mucho que hablar en la ciencia pura del ser. Lo digo nuevamente con toda la intención. Y ya después hablaré de los otros, porque todo es importante, como dices, ¿cómo hablar con nuestra alma? ¿Qué es nuestra alma? Hay que saber que nuestra esencia es mínima. Lo que antes de la caída angélica era 100% alma en un ser vivo, en una persona como nosotros, ahora ha sido reducido a un 3%. Eso significa que solo un 3% de nuestra vida es más o menos consciente, porque la conciencia estaría libre del ego, ese 3%, pero no libre de la personalidad. ¿Okay? Eso nos lleva a lo siguiente: ¿qué podemos hacer para que ese 3% se haga más grande y ese 97% de oscuridad se haga más pequeño, se diluya, se disuelva, desaparezca? Vámonos, no más. ¿Qué podemos hacer? Eliminar el ego. Pero para eliminar el ego hay que saber cómo hacerlo. Hay que comprender todo eso. Y eso solamente lo puede hacer una conciencia dinamizada, una conciencia activa, una conciencia inquieta, una conciencia que investiga, que busca. Fíjense, en cierta ocasión estábamos en una conferencia en un lugar X y había varias personas, pero curiosamente solo uno era nuevo. Todos sabían el conocimiento gnóstico, y ese nuevo, para nuestra sorpresa, en medio tema se levanta y dice: ¿y por qué me hablan a mí de eso? ¿Por qué me están hablando esas palabras que yo no entiendo y no me interesan? Es decir, nuestra misma esencia ha perdido el camino y se ha alejado tanto de estos principios que ahora desconoce y rechaza totalmente el conocimiento gnóstico, porque está llena de egos, totalmente condicionada. Y si no es dinero, y si no es sexo, drogas e inframúsica, no le interesa. ¿Cuántos de ustedes, verdad, no conocen personas que en vez de interesarse en estos conocimientos se van al alcohol, se van a las drogas, se van a la degeneración? Y no podemos criticarlos ni regañarlos, ¿no? Esto es para reflexión. Eso quiere decir que la esencia de la gente, ese 3%, ya no responde a las enseñanzas de los grandes maestros. ¿Qué tenemos que hacer? Dinamizarla, porque tú llegas a esto, como el ejemplo que mencioné. Te hablamos del conocimiento. Si lo rechazas sin investigarlo, entonces esa oportunidad se pierde, ¿verdad? Y claro, no va a haber un policía que te va a estar recriminando, ni mucho menos nosotros, porque realmente tenemos mucho que hacer. Pero tu esencia habría perdido una gran oportunidad de conectar con su alma. Toda esta explicación la doy con esa intención de que entendamos que el 3% de conciencia que tenemos tiene que conectar con el alma, que es el otro porcentaje que está atrapado en el ego, con el tiferet interior. Tenemos que dinamizar la conciencia. ¿Qué hay que hacer? Dinamizarla, activarla, despertar ese 3%. ¿Cómo? Pues el maestro Samael nos entrega una gran cantidad de prácticas, desde runas, la runa Fa, la runa Tir, la runa Bar, etcétera, etcétera, con las cuales tú puedes dinamizar tu conciencia. También la práctica del pranayama.
ahorrar la energía sexual y transmutarla con el pranayama crístico egipcio, se dinamiza esa conciencia, se despierta esa conciencia de su letargo, de su noche profunda, de su oscuridad, de su sueño profundo. También meditando, aprendiendo a meditar. Porque meditar no es nada más sentarnos y cantar Om 2 o 3 veces y ya creemos que meditamos. Eso no es meditar. Y hay cientos de escuelas que hasta cobran por cursos de meditación. Sin embargo, no enseñan la meditación correcta, la meditación pratyahara. Nosotros aprovecho el momento para decirles que tenemos un grupo donde nos dedicamos exclusivamente a estudiar la meditación pratyahara en una forma práctica, y cualquiera de ustedes puede ser miembro de ese grupo porque es un grupo para el público. Solamente tienen que mandar solicitud a la página en privado para ingresar y los podemos conectar. Pero sí les digo, si se van a conectar es para que se conecten todos los lunes por videollamada y que esté ahí, que esté su cámara encendida. Si creen que nada más siendo parte de un chat en WhatsApp o en Messenger ya entrado en el grupo, no, eso no es así. Para ser parte del grupo tienes que estar activo ahí todos los lunes a las 8 de la noche a través de videollamada. Pero envíen su solicitud aquí a la página y les responderemos. Entonces, ¿cómo hablar con nuestra alma? Pues ya una vez que se hacen las prácticas que ya mencioné, cualquiera de ellas o varias, te sientas, relajas tu cuerpo, relajas tu mente, no piensas en nada por unos minutos y luego empiezas simplemente a llamar a tu alma, a tu Tiferet interior. Y es bueno conocer obviamente el árbol de la vida para que veas dónde se ubica Tiferet y todas las pruebas y peldaños que tienes que subir para poder llegar a tu Tiferet interior. Pero si logras llegar a tu Tiferet interior, que es en esencia tu alma humana, pues habrás logrado mucho, porque ese Tiferet va a impulsar tu 3% de conciencia a seguir trabajando, a seguir luchando. Por eso es que Tiferet es el guerrero, el luchador, el incansable guerrero que tiene que eliminar a todos esos agregados psicológicos de la parte oscura de la luna psicológica y de la parte también visible. Estos son temas que estudiaremos más adelante con ustedes. A ver, seguimos con sus preguntas, comentarios. Bueno, solo me saludan, muchas gracias. Oscar Ceballos, ¿qué me dices? ¿Qué me dice de los defectos, de que los defectos se transforman y no se eliminan equivocadamente el concepto? Gracias, qué interesante. Mira, hay verdad y hay mentira en eso, ¿ok? Si tomamos nosotros un defecto psicológico, supongamos el de la lujuria, para agarrar uno que sabemos que tenemos, porque no podemos decir, ese yo no lo tengo. Podría escoger uno que sí tenga, instructor. Todos tenemos la lujuria. La lujuria es la semilla de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. Nuestro padre y nuestra madre nos trajeron al mundo a través de la lujuria, del deseo, de la fornicación. Todos tenemos eso, ¿ok? No podemos decir que no lo tenemos. Si alguien se siente ofendido y dice, yo no tengo eso, créame que está en el canal equivocado. ¿Okay? Porque este canal es para aquellos que queremos transformarnos, no para aquellos que ya se creen libres de pecado, ¿verdad? Ok, empezando con eso. El defecto de la lujuria. Cuando lo estudias, cuando empiezas en este conocimiento, que alguien te habló de la ciencia gnóstica, de la ciencia pura del ser, empiezas a explorarte a ti mismo, porque hay que hacerlo, hay que explorarnos para conocernos. Descubres que el yo de la lujuria no es nada más un yo, son miles de yoes, que es un rasgo psicológico, que es una serie de entidades psicológicas en tu mundo psicológico, que es una serie de diablos de diferente categoría y poder en tu propia psicología y en tu cuerpo y en todo. Entonces, es obvio que al irlo trabajando se va a ir transformando. Es un concepto correcto. El maestro Sambay nos dice eso, se va a ir transformando de, vamos a decir, una bestia que mide 10 metros, por dar un ejemplo, irá reduciendo poco a poco de tamaño, de fealdad, de fuerza,
de maldad, todo eso irá reduciendo, se irá transformando. Y ese agregado psicológico y cualquier agregado psicológico en nuestra vida va a pasar por esa transformación hasta que llega un día en que se convierte en un niño inocente en nosotros. Pero adivina qué, por eso decía, las dos, tanto es verdadero como falso eso que dicen, que lo entiendo, conocemos a varias personas así. Ese niño inocente y bello en lo que se ha convertido ese ego, también tiene que morir. Entonces tiene que morir, tiene que ser convertido, reducido a cenizas. Entonces se transforma, sí, pierde fealdad, sí, y a veces se disfraza de santo en nuestro interior, se disfraza de ángel. Tú tienes que tener una aguda visión interior en tus meditaciones para descubrir el chantaje, el fiasco, la mentira que el ego te hace ver. Te hace creer que ya eres casto, que ya eres puro, que eres un Dios, que eres un Mahatma, que eres un iluminado, que eres un maestro ascendido, que vienes a darle un mensaje a la humanidad. Puras mentiras. Créeme, el ego está hecho de mentiras. Tiene una estructura de mentiras muy fuerte en nuestro interior. Entonces, se puede transformar, el concepto es correcto, si se va transformando mientras tú lo vayas trabajando, llega un momento en que tiene que ser eliminado totalmente el ego, el agregado psicológico, los agregados psicológicos. ¿Y qué pasa cuando ya ese niño bello es convertido en polvo a través del trabajo con el fuego? Libera hasta la última partícula de esencia que tenía atrapado. Entonces esa partícula de esencia viene y se reúne con el otro porcentaje de esencia o de conciencia que ya habíais liberado, y así es como van haciendo el Cristo conciencia en nosotros, en nuestro corazón. El Cristo debe nacer en nuestro corazón, pero el Cristo no es un ego, ¿okay? Ni es una virtud. El Cristo es fuego puro, está más allá de los egos y de las virtudes, y tiene que condensarse en nosotros a medida que el ego se va desintegrando, que va muriendo. No sé si eso aclare esa pregunta. Gracias, yo sé por qué lo haces, porque es preocupante, ¿no? De que muchas personas te dicen que no, que el ego solo tienes que, ¿no? El alter ego dominar, ¿no? Y embellecer a tu ego. Pues inevitablemente en el proceso pasará eso, pero también hay que eliminarlo radicalmente. Ok. Preguntadora Milena, ¿cómo se hace la solicitud? Pues envíenos un mensaje privado aquí a la página, un mensaje directo, y alguien le contestará, ¿sí? Gracias. Gracias, Oscar Ceballos, por tu pregunta, comentario muy importante sobre esta cuestión de los defectos. Porque obviamente, ¿no? Estamos hablando de la ciencia pura del ser. Todo radica en eso. En cuánto estamos muriendo, en cuánto estamos transmutando, y en cuánto estamos ayudando a la humanidad. También si nosotros queremos transmutar, crear cuerpos solares, pero no ayudamos a la humanidad, no pagamos karma, entonces al final vamos a quedar convertidos en Hannas Musens, criaturas con doble centro de gravedad, que sí, crean sus cuerpos, se hacen buenos, virtuosos, tienen sus poderes y todo. Eliminaron algunos defectos, pero no se autorrealizaron totalmente porque no se sacrificaron por la humanidad. El sacrificio por la humanidad se caracteriza específicamente en las labores de los misioneros gnósticos que difunden este conocimiento, tal como el maestro Samael Aun Weor nos encomienda, nos manda. Gracias, muy buenísimo tu comentario y tu pregunta, compañero. A ver, no entiendo bien, Javier, creo que quieres comunicar algo o preguntar algo, pero no entiendo muy bien cómo es tu pregunta. La canción psicológica la menciona. Sí, todo eso es parte del trabajo que hay que hacer. Y créanme que es importante que se formen más grupos de estudio del ego, de meditación, de gnosis, aunque sea en forma virtual. Es importante que los misioneros gnósticos, estoy hablando, ¿no?, a los misioneros, pues reúnan gente por cualquier medio, WhatsApp, YouTube, etcétera, que hagan grupos, sesiones de meditación donde se profundice esto, porque no todo se puede dar en una
transmisión en vivo, en un podcast, realmente no se puede entregar todo. Y además la esencia, podríamos decir, o el ser parte de un grupo así directo, tú sientes, aunque sea en forma virtual, sientes esa hermandad, sientes de que alguien está contigo, de que alguien te quiere ayudar y tú puedes ayudar a los demás y ser parte de todo ello. Es maravilloso. Cuando uno quiere aislarse y hacer solo su trabajo, está cometiendo un gravísimo error, porque solo no se hace nada, se necesita el trabajo en equipo. Y también pues el trabajo dirigido por un misionero gnóstico. A ver, Raúl Soto nos dice, compartiendo los videos se puede decir que es sacrificio por la humanidad o no es así. Bueno, compartir los videos es importante y queremos que lo hagan. Y eso puede ser que sea un poquito de ayuda, pero en realidad, como sabemos, no cuesta mucho sacrificio. Pero si ya tú, digamos, abres un canal y pagas un canal, ya sea en YouTube o en la tele o en la radio local, todo eso cuesta, ahí sí ya va a ser un sacrificio por difundir la enseñanza. Compartir es parte del esfuerzo. Lo compartes con tus amigos en tu perfil personal, se los mandas por WhatsApp, muy bien, porque promueves esas inquietudes. Pero el verdadero misionero, cuando quiere trabajar con los 3 factores, no se queda ahí, sino que avanza a otros niveles, organiza actividades, labores gnósticas de otro nivel, de otro tipo, para poder ayudar a los demás más directamente. En eso consiste el tercer factor, porque es el sacrificio por la humanidad. Si no hay sacrificio, pues no tiene valor eso, ¿no? Ok, pues sinceramente nos hemos alargado con el tema de la ciencia pura del ser, y qué bien, porque ustedes han hecho preguntas muy interesantes y esenciales para todo esto, y no cubrimos los otros 3 pilares, la filosofía, el arte y la mística. Creo que haremos una participación aquí en Facebook Live para cada uno de ellos, porque creo que sí tienen muchas inquietudes ustedes, y además la audiencia necesita tiempo, ¿verdad?, para digerir toda esta información y con calma y reflexionarla. Por eso les recomiendo, sí, que no nada más escuchen, sino que reflexionen un poco en todo esto. ¿Cuál es la ciencia pura del ser? ¿Es tan importante como lo que pasa en tu cuerpo, en tu interior? Es tan importante eso, y aún más importante que vivir la vida externa con todas sus preocupaciones y con todos los trabajos. Créanme, es muy importante autorrealizarnos. Los problemas de la vida, los sufrimientos, la vida y la muerte se seguirán repitiendo ciclo tras ciclo, existencia tras existencia. Eso no tiene trascendencia. Hasta que nosotros logremos conciliar esos 2 triángulos del sello de Salomón, conciliar la materia con el espíritu, nos habremos autorrealizado y que hayamos eliminado todo lo que de diabólico tenemos, podríamos haber terminado la gran obra, pero apenas estamos empezando y necesitamos tomar fuerza de lo que sea. Muy bien, entonces con eso los dejamos. Muchas gracias por su participación. Bueno, llegó un comentario más de Oscar que creo que pide respuesta. Vamos a ver, nos dices: sí, es muy buena la aclaración, porque la gente piensa que el ego es el defecto o yo, y no están aceptando el hecho de que ese ego es la madre, el ego es el combustible para desarmar los yoes. Entonces, en lo correcto. Pues ese ego, ese que estamos hablando de la lujuria, es la madre de todos los yoes, es el origen de todos los yoes, tienes mucha razón. Sin embargo, hay que saber diferenciar entre un ego a un defecto, a un agregado también, que es otra historia y igual de preocupante para el estado en que estamos. Un yo diablo. Hay yoes que no son del todo diabólicos en nosotros, hay yoes buenos, yoes santos también en nosotros, de todo hay. Entonces hay una gran pluralidad, hay una serie tras serie de creaciones internas que adormecen nuestra conciencia, destruyen nuestra convivencia, nos hacen criminales, nos llenan de problemas y al final nos llevan a la involución sumergida en los mundos infiernos, cuando nuestra 108 existencia